En este contexto, desde el inicio del conflicto se le ha pedido a la Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se posicione al respecto, ya que es de ascendencia judía, para platicar si debe o no posicionarse y desde luego conocer un poco más sobre esta situación entre Israel y Palestina. Le doy la bienvenida, como cada martes, a nuestro colega Hernán Gómez. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes. Bianca, un gusto como siempre. Bueno, de entrada, antes de abordar el tema, esta discusión sobre la postura de Claudia Sheinbaum y sobre los alineamientos internacionales que estamos viendo, las posturas de cada país, creo que es importante explicar un poco qué es lo que ha estado pasando. Para que, digamos, la gente que ha estado viendo estas escenas dramáticas que llegan de Israel pueda entender un poco por dónde va el asunto. Recordarán ustedes que el 7 de octubre un atentado terrorista de Hamas tomó por sorpresa a Israel cuando entraron, digamos, en decenas de localidades israelíes, elementos de Hamas, decenas de localidades que se ubican cerca de la frontera y atravesaron a toda velocidad las tierras de cultivo, digamos, para entrar a una fiesta raid que estaba, digamos, teniendo su clímax al amanecer, y ahí pues mataron, dispararon en contra de varios asistentes, murieron 100 personas en esta fiesta, y bueno, fue un acto que conmocionó a Israel porque esto ha sido descrito como un ataque transfronterizo, el más grave que Israel haya enfrentado en más de una generación, y pues también se considera la operación más ambiciosa que jamás este grupo terrorista palestino haya lanzado desde Gaza en contra de su vecino Israel. Entonces, bueno, la respuesta de Israel ha sido brutal. Ya no solamente contra Hamas, hay que decirlo, sino contra la población civil. Digamos, la respuesta que dictó el ministro de Defensa israelí fue cortar la electricidad, cortar los accesos de alimentación, de combustible a la franja de Gaza, lo que, bueno, podría tener efectos gravísimos, provocar una crisis humanitaria para cerca de 2,2 millones de habitantes que viven en la franja de Gaza. Las Fuerzas Armadas de Israel están haciendo en este momento todo lo posible, digamos, por superar las críticas que se les han hecho, por no haber logrado prever, porque aparentemente sus servicios de inteligencia no lograron prever estos ataques de Hamas a su territorio el 7 de octubre, y ya están utilizando esto pues para responder con mucha más fuerza incluso que el ataque original de Hamas. Tel Aviv ha respondido con bombardeos sobre más de 1,300 objetivos de Gaza y ataques terrestres para someter a Hamas, Bianca. La guerra, digamos, ya suma 1,580 muertos, en su mayoría civiles, y son pues más o menos del lado, digamos, de Israel, alrededor de 700 muertos, más de 2,800 heridos, y del otro lado, 765,000 muertos del lado palestino, en la franja de Gaza, y más de 4,000 heridos. O sea, ya el daño en Gaza, ya el daño para los palestinos es mucho mayor, y obviamente pues lo que esto ha causado es un daño también, una situación de guerra donde ya quienes están muriendo son principalmente civiles y gente, digamos, inocente. Hay que decir que siempre el costo de la situación en Israel, de los distintos periodos de guerra que ha habido, ataques terroristas, en fin, toda la situación de violencia, si uno calcula los últimos 35 años, el 87% de los muertos Se nos ahí, está un poco cortando un para explicar. poquito, Hernán. Ahí lo tenemos. Vamos a restablecer contacto con Hernán Gómez, quien nos está hablando justamente de este conflicto Israel-Palestina. Adelante, Hernán. No sé en qué parte nos quedamos, Bianca, Cuéntanos pero de...
acerca de estas reacciones internacionales, porque, bueno, pues hay de todo. Estados Unidos, Joe Biden dice que pues apoya totalmente a Israel. El Sí. gobierno de Turquía dice que ellos están dispuestos incluso a mediar entre Sí. Hamas y entre Palestina. ¿Qué opinas? Bueno, están los países que apoyan a Hamas, principalmente Irán, que incluso hay sospechas de que participó y alentó este atentado terrorista. Qatar está también del lado de Hamas, Venezuela y Corea del Norte. No son muchos países los que están con Hamas en esto. Y países con Israel, pues sí, Estados Unidos, tradicionalmente un aliado de Israel, Canadá, Francia, Alemania, España, digamos, varios países europeos, y en América Latina, Argentina, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay. Países, digamos, que se consideran neutrales, está Rusia, Turquía, Brasil, China, Egipto, Bolivia y México. Por lo menos de acuerdo a la postura expresada por el presidente López Obrador. A ver, Bianca, realmente son pocos los líderes internacionales que se han posicionado críticamente frente a este asunto. Uno de ellos es el presidente colombiano, Gustavo Petro, que dijo, subió un tuit muy contundente este día martes, donde dijo: Gaza parece hoy tan desnutrida o más que el gueto de Varsovia después de que fue destruido por la barbarie nazi. Dice, recuerda que han muerto en bombardeados 140 niños y niñas palestinas, y dice, pues ellos no eran militantes de Hamas, son evidentemente víctimas inocentes. Y dice también Petro, Hamas y la derecha israelí se retroalimentan de la sangre. Muy contundente también fue el expresidente de Bolivia, Evo Morales, Bianca, quien subió un tuit que dice: condenamos la decisión de Israel de imponer un bloqueo total para atentar contra la vida de más de 2 millones de hombres, mujeres, ancianos y niños en Gaza. Esta decisión genocida, que goza del apoyo de la Casa Blanca, repite la historia negra de los campos de concentración nazi. Cuéntanos, Hernán, acerca pues ya de esta exigencia a Claudia Sheinbaum por dar un posicionamiento, por favor. Bueno, déjame ir primero a la postura de López Obrador, que esta mañana dijo que él, más que Más guerra. condenar lo que sea, porque lo quieren obligar tanto a Claudia como a López Obrador, la oposición y varios sectores, obligar a tomar una postura, pero solamente el énfasis es solamente una postura en contra de los atentados terroristas. Y yo creo que la postura del presidente ha sido la correcta, de decir, más que condenar, lo que se requiere es la búsqueda de soluciones pacíficas, porque tan desafortunada es el ataque terrorista de Hamas, como la reacción israelí, o sea, como la reacción de las fuerzas israelíes, que hoy están matando niños y niñas en la franja de Gaza y que les están cortando el acceso a los alimentos, al agua, y básicamente, pues sí, como lo dice Evo Morales, una actitud genocida. Entonces, yo creo que es más útil la postura de México de no tomar una posición a favor de un bando o el otro, sino condenar la violencia y buscar soluciones pacíficas. Bueno, a la Embajada de Israel no le gustó esto. Ellos quisieran que López Obrador exprese, digamos, una postura unívoca en contra del terrorismo, sin hablar de lo que está haciendo el Estado de Israel en este momento, la reacción que está teniendo más bien el gobierno israelí, para ser más precisos. Y a Claudia se le exige una cosa muy ridícula, Bianca, que se posicione porque es judía, ¿no? Entonces, como ella es judía, como ella tiene, porque recordemos que el origen de Claudia Sheinbaum, ella no es judía de religión, pero el origen de la familia de Claudia es de origen búlgaro y lituano. Su padre llegó a México en la década de 1920, su madre en la década de los 40 de Bulgaria, huyendo del Holocausto. Y entonces se le exige a Claudia que en esa lógica se posicione. Soledad Loaez escribe un artículo muy absurdo hoy en Reforma, donde le recuerda, le dice que ella tiene un vacío de identidad, que vive su judaísmo como un estorbo de forma escondida, en fin. Muy absurda la postura, en mi opinión, de Guadalupe Loaesa, pero bueno, finalmente Claudia se posiciona en un video y dice que está de acuerdo con que se cese la violencia
y que se reconozcan a los dos estados, que creo que es la postura razonable. Tiene que reconocerse el derecho de los dos estados a existir, y dice Claudia, y que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo. Esa tiene que ser la demanda. Aunque Soledad Loaez en su artículo, por ejemplo, festeja que Xóchitl Gálvez haya tenido una postura donde lo que condena es el extremismo y la violencia de Hamás. Yo creo que esa es una postura muy parcial y que lo que tenemos que hacer es exigir la paz. Y eso implica darnos cuenta que aquí no hay un bando bueno y un bando malo, y que lo que sí hay son muchas víctimas civiles inocentes, querida Así es. Bianca, público del Así es, Octavo y Radio Hernán. Centro. Como siempre, te agradecemos mucho tu análisis y estas conversaciones contigo, como cada martes. Gracias, Bianca. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes, Hernán.